Bienvenidos al tutorial sobre cómo construir tu portafolio de servicios profesionales. El portafolio es un resumen de tu trabajo y los servicios que puedes ofrecer. Los portafolios se pueden realizar en diversas plataformas, pero yo el día de hoy te voy a explicar cómo hacerlo de forma fácil, rápida y en una plataforma de acceso gratuito donde podrás descargar el resultado de tu presentación. Vamos a entrar entonces a Canva, buscamos en nuestro buscador Canva. Cuando ingresemos, recuerda iniciar sesión con tu correo electrónico. En la barra buscadora de la plataforma vas a escribir portafolio, presentación de portafolio o portafolio profesional. Cuando ingreses esta palabra clave, te va a aparecer entonces las plantillas que están disponibles para la edición. Vas a escoger la plantilla que más te parezca. Recuerda que puedes utilizar el diseño más adecuado para tu perfil profesional y para la información que vayas a presentar. Entonces, por ejemplo, cuando escojas una plantilla, la idea es que visualices todas las slides o diapositivas disponibles. Habrá plantillas que tengan solamente 1, 2, 5, 7, hasta 15 diapositivas. La idea es que visualices todas esas diapositivas disponibles y vayas escogiendo o visualizando las que te parezcan mejor y que tengan un diseño estéticamente agradable. Por ejemplo, yo estuve visualizando esas dos presentaciones y me parecen que la información que están presentando se ve adecuadamente estructurada y ayuda a resumir lo que debe llevar un portafolio profesional. Puedes utilizar todo el diseño completo, es decir, todas las diapositivas completas de un solo diseño, o puedes combinar varias diapositivas de diferentes plantillas con diferentes diseños. Esto lo puedes hacer agregando páginas a la plantilla que estés utilizando. Recuerda que cuando tú visualizas un diseño, te aparece la diapositiva y abajo te aparece agregar nueva página. Entonces vas agregando nueva página. En este caso voy a utilizar esta plantilla. Vamos a eliminar las diapositivas que no deseo utilizar. Con la barrita de basura vamos eliminando, dejamos solamente las que nos parecen interesantes o las que vamos a utilizar. En este caso yo voy a combinar varias diapositivas de diferentes diseños. Entonces vamos a utilizar en la primera diapositiva nuestro nombre. Entonces vas a colocar tu nombre y la profesión. Esta información es importante, es lo primero que debe ir en tu portafolio profesional, tu nombre y la profesión o el campo profesional el que estés representando. Recuerda que puedes escoger en Canva diferentes tipografías, diferentes tamaños de letra, colores, tipos de letra, si va en negrita, en cursiva, inclinado, subrayado, etcétera, alineado a la derecha, alineado a la izquierda. Todo este diseño lo puedes escoger a tu gusto. Después de colocar nuestra primera diapositiva, que es la información de tu nombre, vamos a escoger una segunda diapositiva para colocar el resumen de tu perfil profesional. Este resumen ya es similar al que construimos para la hoja de vida. Recuerda que es un resumen donde cuentas quién eres, qué es lo que haces, desde cuándo lo haces y cuáles son tus habilidades. Esta sería la hoja de presentación de tu portafolio profesional. Recuerda que debe ser un texto muy resumido, concreto sobre tu perfil profesional. Si tienes dudas acerca de cómo escribir este perfil profesional, puedes ir a nuestro tutorial sobre cómo crear un perfil profesional, cómo crear tu hoja de vida, y allí te explicamos cómo hacerlo. Después de escribir este texto de presentación sobre tu perfil profesional, en las diapositivas continuas a la primera diapositiva donde presentas tu nombre, vamos a ir a posicionar un texto en la parte inferior donde vas a colocar nuevamente tu nombre, la profesión y el año en el que editaste este portafolio. Recordemos que los portafolios se deben actualizar continuamente cada vez que vayas adquiriendo o generando nuevos productos o vayas participando en nuevos procesos, proyectos y servicios. Entonces en la parte inferior vamos a colocar otra vez tu nombre, la profesión y el año en el que editaste esta información del portafolio. La siguiente diapositiva que vamos a agregar va a ser la información importante del portafolio, que es la presentación de tus servicios profesionales, la presentación de los proyectos, de todo lo que has producido, en lo que has participado y los resultados que has obtenido en esos proyectos. Entonces puedes escoger el diseño de diapositiva que más te agrade visualmente para colocar esa información. Entonces, en este caso, la tercera diapositiva que voy a colocar va a ser la de artículos científicos publicados
Entonces vamos a organizar a nivel de aspecto cómo iría la imagen del pantallazo del artículo científico y el texto, que sería la información donde se puede acceder para consultar, leer y descargar ese artículo científico. La idea es que puedas organizar esquemáticamente esa información, que se vea de forma visible, que se pueda leer si está impreso en el portafolio, si se envía de forma digital al correo electrónico. Entonces esta información debe quedar en un tamaño adecuado. Para eso, entonces, el ejemplo que les voy a mostrar es que voy a colocar los pantallazos de la imagen de la primera página del artículo científico. Recuerda que no tienes que colocar todos tus artículos científicos en el portafolio, sino los artículos que te parecen más relevantes o que tuvieron más lecturas o de las mejores revistas en las que hayas publicado. Entonces vamos a colocar el pantallazo del artículo científico como imagen, y en el cuadro inferior de texto entonces vas a colocar el link donde se puede consultar y descargar ese artículo científico, por si la persona que está revisando tu portafolio está interesada en revisar de mayor profundidad ese artículo científico. Ese cuadro de texto, recuerda que lo puedes agregar con el menú disponible que está en la barra lateral de la plataforma Canva. Entonces te vas hacia la sección lateral, escoges el texto, la información de texto, buscas el texto que te parezca más agradable visualmente, le das a agregar y ahí colocas la información de texto. En este caso va a ser el link donde se puede consultar en el artículo científico. Ajustas el tamaño de la letra, centras el texto bajo la imagen y haces el mismo ejercicio con los artículos científicos que vayas a colocar. En una diapositiva te recomiendo que coloques de 2 a 3 pantallazos de artículos. No coloques más de 3 porque se va a ver ya muy pequeña la información, y la idea es que el portafolio sea esquemáticamente visible y que la información se pueda al menos leer un poco. Entonces, si tienes varios artículos científicos, quieres colocar 5 artículos científicos, utiliza 2 diapositivas para organizar esta información. Ahora le vamos a agregar una nueva diapositiva. Revisamos lo que ya llevamos. La primera diapositiva, el nombre, la segunda, el perfil. Tenemos una tercera sobre información de experiencia profesional. La cuarta sería ya nuestro portafolio con los artículos científicos. Ahora vamos a agregar una nueva página donde vamos a agregar otros productos. En el caso, por ejemplo, que seas un ingeniero de sistemas, puedes agregar el diseño de alguna página web, de una aplicación, de algún juego, algún recurso digital que hayas diseñado, lo puedes agregar en este portafolio. Entonces lo vamos a organizar de la misma forma que agregamos las imágenes de pantallazo de los artículos científicos. Vas a agregar un pantallazo de la página web que ayudaste a diseñar, del aplicativo que ayudaste o diseñaste, del juego, etcétera. Todo el recurso digital que puedas colocar, que hayas participado, vas a colocar el pantallazo. En el recuadro de texto vas a colocar cuál fue tu participación en el diseño de este recurso digital. Entonces vamos a utilizar el pantallazo. Y en el cuadro de texto vas a colocar esta información. ¿Cuál fue tu participación en el diseño y ejecución de este aplicativo? En la siguiente diapositiva podemos colocar, por ejemplo, la información de los proyectos en los que hayas participado. El esquema va a ser similar al que hemos utilizado en las anteriores. Entonces vas a colocar lo más importante, detallar en esta sección de proyectos es la información del nombre del proyecto, tu participación, si fuiste el director, si fuiste un profesional de apoyo, si fuiste parte del equipo de desarrollo de campo, de laboratorio o de análisis de redacción de informes. Entonces aquí en este cuadro de texto, que debe ser muy bien redactado y resumido, vas a describir el proyecto, tu participación en el proyecto, cómo aportaste a los resultados obtenidos, y es muy importante que detalles tu participación, cómo tu participación ayudó a obtener los resultados de ese proyecto. Además, puedes agregar indicadores como gráficos estadísticos, cifras numéricas que puedan soportar la información de ese proyecto. También puedes agregar imágenes que evidencien tu participación en el mismo o los resultados que se obtuvieron de la participación. En una sola diapositiva puedes colocar un proyecto, la información de ese proyecto con imágenes, o si quieres también puedes colocar solamente texto informativo de esa información del proyecto.
Recuerda que para cargar imágenes también en el menú lateral de Canva podemos subir archivos digitales a partir de la información que tengamos en nuestro dispositivo, en Dropbox, Google Drive, Facebook, Instagram. Todo lo podemos cargar desde diferentes plataformas y tenerlo almacenado en nuestro usuario de Canva. Entonces, vamos a editar ahora la información de experiencia, la diapositiva que teníamos de terceras. Recuerda que aquí esta información debe ser resumida. No queremos colocarla como está en la hoja de vida, sino que sea una información concreta y resumida. La idea es que en estos recuadros, si tienes, por ejemplo, experiencia de docencia o académica o tienes experiencia profesional, la coloques en 2 cuadros diferentes y resumas de forma específica cuál es tu trayectoria en la parte de docencia y en la parte laboral o profesional. Podemos colocar otra diapositiva si también has participado en la escritura, edición y publicación de libros, capítulos o guías de campo. Entonces puedes colocar otra diapositiva. En este caso la información va a estar acompañada del título de la publicación, la imagen de la publicación y un cuadro descriptivo donde tú detalles cuál fue tu aporte en el diseño de esta publicación en específico. Entonces puedes utilizar toda la diapositiva para una sola publicación o puedes dividirla como lo hicimos con los artículos científicos. Recuerda que en el recuadro de texto lo importante es que coloques una breve descripción de cuál fue tu aporte en el diseño de esta publicación o en el resultado final de esta publicación, si fuiste autor, coautor, diseñador, etc. Todo debe ir resumido en este cuadro de texto. Agregamos una nueva página y en esta vamos a adicionar ahora la información de habilidades. Entonces a mí me pareció muy interesante el diseño de esta diapositiva sobre las habilidades y lo que voy a hacer es colocarla en la diapositiva de experiencia profesional. Entonces voy a reorganizar los cuadros de texto y en la parte lateral voy a colocar los esquemas de este diseño que me pareció interesante. La idea es que enumeres las habilidades o características de tu experiencia profesional. Por último, vamos a agregar entonces la información de contacto. Entonces utilizamos el diseño que más nos parezca agradable para la información de contacto. Voy a utilizar el de esta plantilla. En la información de contacto, ya sabes, colocas tu correo electrónico, un número de contacto y una información relevante, por ejemplo, sobre algunas otras plataformas digitales en las que tengas información asociada a tu perfil, como lo es ORCID o Sibila. Recuerda que al finalizar debes homogeneizar todo el tamaño de letra, el color de la letra y los esquemas de colores que utilices en tu presentación. Ajusta todos los recuadros que se vean estéticamente agradables. Puedes utilizar, por ejemplo, la previsualización de la presentación para que detalles pequeños detallitos que traen las diapositivas o las plantillas y los ajustes. Después de esa visualización, entonces vamos a descargar nuestra presentación. Canva permite descargarlo en diferentes formatos, en formato imagen, en formato de presentación de diapositivas o en formato PDF. Para este caso vamos a descargarlo en PDF. Este formato podemos enviarlo por correo electrónico, imprimirlo para adjuntarlo a una hoja de vida física. Espero que este tutorial te haya servido para tener una idea de cómo construir tu portafolio de servicios profesionales. Y recuerda que puedes revisar nuestros tutoriales acerca de la construcción de la hoja de vida, edición de perfiles de otras plataformas de información profesional y la presentación del siguiente módulo acerca de cómo prepararte para una entrevista de trabajo. Esto ha sido todo por este tutorial. Nos vemos en una próxima ocasión.